Relaciones públicas han jugado un papel importante en cuanto a las actividades políticas, sociales y culturales a lo largo de las sociedades que han existido en el mundo. Estas han surgido debido a la necesidad del hombre de crearse una buena imagen y una opinión positiva en cuanto al entorno en el que se desenvolvían. De esta manera, cabe destacar que las relaciones públicas se han venido desarrollando a medida que el hombre se ha desarrollado en el mundo también. Bien, en el siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, las relaciones públicas se empezaría a notar la necesidad de tener o de entender las relaciones públicas, ya que con la Revolución Industrial surgiría una tendencia de las compañías que era ignorar de alguna manera los intereses del público, ignorar a la gente. Es decir, las compañías empezaron a trabajar en base a una teoría que era, mientras menos la gente sepa de las cosas, mejor le va a ir a la compañía. Es algo en lo cual próximamente se darían cuenta que estaban errados. Bien, en el mismo siglo, en el año 1822, ya se empezaría a hablar sobre el término como tal de relaciones públicas, gracias a un profesor llamado Dorman Eaton de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que en la misma daría una conferencia sobre lo que fue o lo que es el término de relaciones públicas. Bien, en este mismo siglo, en el año 1885, gracias a él, surge también una escuela dedicada a la mejora de a las mejoras sociales de las compañías o de las empresas. También esta escuela se situó en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Bien, con la llegada del siglo XX surge específicamente entre los años 1900 y 1919, aparece un hombre, un publicista de la época llamado Ivy Lee, quien sería considerado como el padre práctico de las relaciones públicas. Esto debido a que él de alguna manera le haría comprender a las empresas que la clave está en mantener a la gente informada, en darle información sobre lo que hacen a las personas. Es decir, en esto se basó su trabajo se basó en darle información al público. Bien, entre los años 1919 y 1929 llegaría otro hombre que fue reconocido como el padre teórico de las relaciones públicas. Este se llamaba Edward Bernays, quien escribió muchos libros sobre la profesión dedicado a crear una buena imagen de la misma. De igual manera, también se destacó por recalcar la importancia que existía en el escuchar al público, en trabajar en base a sus necesidades. Estos dos hombres fueron clave y fueron bastante importantes en cuanto al desarrollo de las relaciones públicas a lo largo de la historia y en el mundo y como las conocemos ahorita. Otros hechos importantes que también destacan en cuanto a las relaciones públicas son: 1946 surge la primera asociación nacional que agrupa a los profesionales de las relaciones públicas en los Países Bajos. 1948 es creado el Instituto de Relaciones Públicas en Gran Bretaña. En 1950 surgieron asociaciones en Bélgica, España, Italia, Grecia, entre otros. En 1955 se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. En 1960 las asociaciones se agrupan en una sola organización, que fue la Confederación Europea de Relaciones Públicas. En este mismo año se crea la Federación Interamericana de Relaciones Públicas, que fue reconocida por la OEA. En 1984 esta pasaría de ser federación a Confederación Interamericana de Relaciones Públicas con la llegada de España. Y en 2001 Natalia Martini crea el primer portal
el primer portal de relaciones públicas llamado RRPPNet. RRPP, que serían la abreviación de relaciones públicas. Ángel Jiménez, muchas gracias.